El calor, el polvo y el olor a acero caliente impregnaban el aire. El patio de maniobras de la gigantesca acería en las afueras de Monterrey era un monstruo de concreto y metal, un templo a la modernidad industrial. Pero hoy, ese templo estaba paralizado. Una bobina de acero de 80 toneladas, un cilindro colosal que aún irradiaba el calor infernal del horno, yacía impotente al pie de una rampa. La pendiente no era larga, pero estaba cubierta de una traicionera capa de aceite y grasa, un desafío que había humillado a la ingeniería más avanzada. 3 tractocamiones nuevos, máquinas de millones de pesos con computadoras a bordo y motores que prometían el cielo, habían fracasado estrepitosamente. Sus neumáticos, gruesos y caros, patinaron inútilmente sobre la superficie resbaladiza, dejando solo el penetrante olor a caucho quemado y la densa nube de frustración de los ejecutivos que observaban, con sus trajes impecables manchados por la impotencia. Cada minuto de retraso costaba una fortuna, y la tensión era un cable de acero a punto de romperse bajo el sol abrasador. Y entonces, como una broma cruel del destino, se escuchó un sonido discordante que rompió la tensa quietud. No era el zumbido eficiente de un motor moderno, sino el estruendo ronco, irregular y asmático de una reliquia. Por la entrada del patio avanzó lentamente un Kenworth W900 de 1980, una bestia de color naranja cuya pintura se descascaraba como piel quemada por el sol después de décadas de trabajo duro. El humo negro que vomitaba su escape vertical parecía una ofensa directa al aire limpio que los camiones nuevos intentaban proteger. Lo llamaban el abuelo, y el apodo era tanto de afecto como de burla. En medio del brillo metálico de las grúas nuevas y los camiones eléctricos fallidos, su presencia era anacrónica, casi patética. Los otros chóferes, apoyados en sus vehículos derrotados, intercambiaron miradas socarronas y codazos. Nadie creía que ese montón de chatarra pudiera siquiera enganchar la carga, mucho menos moverla un solo centímetro. Su llegada no inspiraba esperanza, sino que profundizaba la sensación de que el día estaba perdido, convirtiendo el drama industrial en una farsa. La puerta del viejo Kenworth se abrió con un chirrido metálico que pareció un lamento, atrayendo todas las miradas. La multitud esperaba ver a un viejo camionero curtido, con manos como garras y una barriga forjada a base de kilómetros y fondas de carretera. Pero lo que emergió desafió toda expectativa y lógica. Primero apareció una bota de trabajo raída, luego una pierna delgada enfundada en un overol desgastado que claramente había pertenecido a alguien más grande, y finalmente una figura esbelta y menuda. Era una muchacha. No tendría más de 23 años, con el cabello castaño recogido en una simple cola de caballo que dejaba al descubierto un rostro joven, marcado por el cansancio, pero con unos ojos que brillaban con una determinación de acero. Su pequeño tamaño contrastaba de forma casi ridícula con la mole de 80 toneladas que la esperaba y con el camión gigante del que acababa de bajar. Un murmullo recorrió a la multitud de ejecutivos y trabajadores. No fue un murmullo de sorpresa, sino de incredulidad y burla contenida. El chiste del día acababa de volverse aún mejor. El supervisor de la operación, un hombre corpulento, de cuello grueso y rostro enrojecido por el sol y la rabia contenida, no pudo más. Vio en ella el blanco perfecto para descargar la frustración acumulada de horas de fracasos humillantes. Dio un paso al frente, hinchó el pecho como un gallo de pelea y, asegurándose de que todos en el patio pudieran oírlo, la señaló con un dedo acusador y gritó con una voz que goteaba veneno y desprecio. «Esta carga es muy pesada para ti, muchacha». Las palabras quedaron suspendidas en el aire caliente por un instante, y luego estalló la risa. No fueron risitas disimuladas, fue una carcajada abierta, cruel y estridente, que resonó contra las paredes de metal de las naves. Rieron los chóferes de los camiones modernos, rascándose la cabeza con falsa modestia. Rieron los gerentes con sus cascos blancos impolutos, sintiéndose superiores. La humillación fue pública, total y despiadada. La habían convertido en el espectáculo para aliviar su propio fracaso, sin saber que estaban a punto de presenciar un acto de pura genialidad que los dejaría sin palabras.
La ola de desprecio la golpeó como un muro físico, pero Ana se mantuvo inmóvil, su rostro una máscara impasible, mientras el eco de las carcajadas se desvanecía. Para ellos, ella era una niña jugando con las herramientas de los hombres, y su camión una pila de óxido destinada al fracaso. Vieron debilidad en su juventud y en su figura esbelta, y celebraron por adelantado su inevitable derrota. No podían ver la historia grabada en sus manos callosas, ni el conocimiento pasado de generación en generación que latía en sus venas como el diésel en el motor de el abuelo. No entendieron que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta ni en la tecnología brillante, sino en la inteligencia subestimada. La humillación era solo el combustible que necesitaba, el preludio de una lección que jamás olvidarían. Antes de seguir con esta increíble historia de vindicación, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustan las historias donde los humildes y brillantes triunfan sobre los arrogantes, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ni un solo episodio de Justicia. Y créeme, quédate hasta el final, porque la forma en que Ana silencia a todos cambiará tu idea sobre lo que es el verdadero poder. El overol que vestía Ana no le pertenecía, era una prenda de su padre, de sus días de gloria en la carretera, y en el cuerpo menudo de Ana colgaba suelto, como un recordatorio constante de la figura imponente que una vez fue su héroe. Las rodillas estaban reforzadas con parches gastados, cosidos por ella misma en noches de insomnio, y el tejido azul marino estaba impregnado de un olor permanente a grasa y diésel, un perfume que para ella era sinónimo de hogar y de nostalgia. Sus botas de trabajo, con las puntas rosadas hasta casi mostrar el acero, habían recorrido incontables kilómetros, no en carreteras, sino en patios de chatarra y talleres polvorientos. Su apariencia humilde no era una elección, era el mapa de su vida, una cartografía de lucha y supervivencia que los ejecutivos con sus zapatos italianos jamás podrían leer. Para ellos, Ana era invisible, una pieza más del paisaje industrial, una muchacha frágil en un mundo de hombres y máquinas brutales. No veían que bajo esa tela desgastada latía el corazón de una guerrera. La imagen que la impulsaba, el motor que movía su propia alma, no estaba en ese patio, sino en la pequeña casa hipotecada al borde del embargo. Allí, en una silla de ruedas que rechinaba con cada movimiento, estaba su padre. Un hombre que antes había sido un gigante, capaz de dominar bestias de 20 toneladas con la fuerza de sus brazos y la astucia de su experiencia. Ahora era una sombra de sí mismo. La diabetes, una enfermedad silenciosa y cruel, le había robado una pierna, y con ella, su identidad, su propósito. La amputación no solo le quitó un miembro, le arrancó el alma de camionero. El silencio en la casa era más pesado que cualquier carga que hubiera transportado, roto solo por el susurro de las facturas médicas acumulándose en la mesa, y el sonido de las pastillas que Ana le administraba con una disciplina religiosa. Cada centavo que ganaba con fletes mal pagados iba directo a esa batalla silenciosa, a mantener viva la llama de la dignidad de su padre. Esa dignidad era el verdadero peso que Ana cargaba sobre sus hombros, mucho más pesada que las 80 toneladas de acero. Era huérfana de madre desde niña, y su padre era su único pilar, un roble que ahora se resquebrajaba. Cuidarlo era un deber sagrado, un juramento silencioso que se hizo a sí misma. Veía el dolor en sus ojos, no solo el dolor físico de un miembro fantasma, sino el dolor profundo de la inutilidad, de sentirse una carga. Él, que siempre había provisto, ahora dependía completamente de su hija. Ese camión, el abuelo, era más que un vehículo de trabajo. Era el último vestigio de la gloria familiar, el único activo que les quedaba entre ellos y la ruina total. Cada viaje que Ana hacía en él era un acto de desafío contra el destino, un intento desesperado de comprar un día más, una semana más de normalidad, de evitar la mirada avergonzada de su padre cuando el cobrador del banco llamara a la puerta. Pero Ana no estaba sola en su lucha. Tenía un aliado silencioso, un fantasma sabio cuyas enseñanzas resonaban en el rugido del viejo motor Kenworth. El camión era una herencia de su abuelo, un mecánico legendario,
Un hombre que no veía las máquinas como un conjunto de piezas, sino como organismos vivos con alma y secretos. No le legó dinero ni propiedades, sino algo infinitamente más valioso, el conocimiento. En un baúl de madera carcomida, el abuelo había guardado las reliquias de su oficio, los manuales de servicio originales del Kenworth W 900 de 1980. Eran libros gruesos, de tapa dura, con páginas amarillentas y quebradizas que olían a tiempo, a aceite y a sabiduría. El texto estaba en inglés, un idioma que Ana no conocía, pero eso no fue un obstáculo, sino un desafío que ella aceptó con una determinación feroz. Mientras otros jóvenes de su edad salían a fiestas o dormían, Ana pasaba las madrugadas en la cocina, bajo la luz parpadeante de una bombilla barata. A un lado, el pesado manual técnico, al otro, un viejo diccionario inglés-español que había sido de su madre. Página por página, palabra por palabra, con una paciencia de monje, fue desentrañando los misterios del camión. Traducía términos arcanos como relación de par diferencial y sincronización de eje tándem. No solo traducía, devoraba la información, dibujando diagramas en un cuaderno, visualizando el flujo de energía a través de los engranajes, entendiendo la lógica precisa que su abuelo tanto había admirado. En esas noches solitarias, no solo aprendía mecánica, conversaba con el espíritu de su abuelo, sintiendo su aprobación en cada concepto que lograba comprender. Fue una educación forjada en el silencio, la pobreza y la pura fuerza de voluntad. Fue en una de esas noches, alrededor de las 3 de la madrugada, con los ojos ardiendo por el cansancio, que encontró el tesoro. En un apéndice casi olvidado del manual, una sección titulada Configuraciones de operación extrema, descubrió algo extraordinario. El texto describía un sistema de engranaje opcional de fábrica, una marcha especial llamada Crawler Gear, o marcha de oruga. No era una marcha para velocidad, sino para torque puro, diseñada para mover cargas imposibles en condiciones extremas, como cuestas empinadas en minas o terrenos lodosos. El manual detallaba el complejo procedimiento para accionarla, una secuencia de doble embrague y el uso de una palanca discreta, casi oculta bajo el tablero, que la mayoría de los mecánicos modernos, acostumbrados a las transmisiones automáticas, confundían con una pieza obsoleta o la quitaban por considerarla una complicación innecesaria. Esa palanca, Ana la conocía. La había visto 1000 veces en la cabina, una pequeña varilla metálica que todos los demás chóferes que alguna vez habían visto el camión habían descartado como un cebador roto o un adorno inútil. Pero su abuelo, en su genialidad, no solo la había conservado, sino que la había mantenido en perfecto estado de funcionamiento. Era el arma secreta, el as bajo la manga que él le había legado sin saberlo. En las semanas siguientes, Ana no solo estudió la teoría. En el pequeño garaje de su casa, con el motor apagado, practicó la secuencia una y otra vez. El doble embrague, el movimiento preciso de la palanca de cambios a un punto muerto específico, el tirón firme de la palanca oculta, cientos de veces, hasta que el movimiento se convirtió en un reflejo, una coreografía grabada a fuego en su memoria muscular. Sabía que un día, esa danza mecánica podría ser la diferencia entre la victoria y el desastre. Ahora, de pie en medio del patio de la acería, con las risas de los hombres resonando en sus oídos, Ana no sentía miedo. Sentía una calma extraña, una claridad absoluta. Ellos veían un vejestorio de camión y a una niña indefensa. Ella veía un sistema perfectamente calibrado de palancas, ejes y engranajes esperando sus órdenes. Su mente no registraba los insultos. En su lugar, repasaba el cálculo mental del par motor necesario, la distribución de peso sobre los ejes traseros, el ángulo exacto de la rampa y el coeficiente de fricción del aceite sobre el concreto. No estaba pensando en el $1.000.000 de pesos de la apuesta, ni siquiera en la humillación. Estaba en diálogo con la máquina, en comunión con el legado de su abuelo. Se estaba preparando para dirigir una sinfonía de poder controlado que esos hombres, con toda su tecnología y arrogancia, eran incapaces de concebir. La apariencia humilde de Ana era su camuflaje perfecto,
su juventud y su género, el escudo que la protegía de ser vista como una amenaza real hasta que fuera demasiado tarde. La veían pequeña y frágil, ignorando que la verdadera fuerza no estaba en sus músculos, sino en su cerebro. Un cerebro que había convertido las noches de insomnio en horas de estudio, la desesperación en conocimiento y la tragedia en una fuente inagotable de motivación. La historia de su vida, marcada por la pérdida y la dificultad, la había templado como el acero que esperaba en la rampa. Cada obstáculo no la había debilitado, sino que la había obligado a ser más inteligente, más observadora, más ingeniosa. Su lucha diaria por la supervivencia de su padre la había preparado para esta batalla, convirtiéndola en una estratega maestra del arte de lo imposible. Tomó una profunda bocanada de aire, llenando sus pulmones con el aire caliente y cargado de polvo metálico. El olor ya no era el de su hogar, era el olor del campo de batalla. En ese instante, tomó una decisión. No iba a hacer esto solo por su padre, ni por el dinero, ni siquiera por honrar a su abuelo. Iba a hacerlo por ella, por cada vez que la habían subestimado, por cada puerta que se le había cerrado, por cada mirada de desdén que había tenido que soportar. Iba a demostrarse a sí misma y al mundo entero que la observaba que el valor de una persona no se mide por su apariencia, su cuenta bancaria o su género, sino por la profundidad de su conocimiento y la indomable fuerza de su espíritu. La muchacha esbelta con el overol gastado estaba a punto de enseñarles a todos una lección sobre el verdadero significado del poder. El fracaso de la tecnología moderna colgaba en el aire tan denso como el humo de los neumáticos quemados. Fue entonces cuando una figura se abrió paso entre los frustrados operarios y gerentes. No era un ingeniero ni un técnico, sino el dueño mismo de la acería, don Ricardo Garza, un hombre de 60 años cuya existencia era una declaración de poder. Su traje italiano, de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz del sol, no tenía una sola arruga a pesar del calor sofocante. En su muñeca, un Rolex de oro macizo destellaba con cada gesto, un sol en miniatura que parecía burlarse del polvo y la grasa del entorno. Su rostro, habitualmente curtido por el sol de los campos de golf, estaba contraído en una máscara de fría furia. Su propio tractocamión, un modelo eléctrico de última generación importado personalmente desde Estados Unidos y presentado como la joya de la corona de su flota, había sido uno de los que había fallado miserablemente, su silenciosa eficiencia convertida en un vergonzoso silencio de impotencia. La irritación de don Ricardo iba más allá de la simple pérdida monetaria por la paralización de la producción. Era una herida profunda en su ego. Había organizado una visita guiada para un grupo de clientes e inversores importantísimos, una demostración de la superioridad y modernidad de su imperio de acero. Y en lugar de presenciar una operación impecable, estaban siendo testigos de un fracaso logístico monumental. Su costosa maquinaria, el símbolo de su visión de futuro, había sido derrotada por una simple rampa engrasada. Necesitaba un chivo expiatorio, un pararrayos para desviar la humillación que sentía crecer en su interior. Y entonces, sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en la escena más ridícula que podía imaginar. Una muchachita insignificante y un camión que parecía rescatado de un cementerio de vehículos. No vio una posible solución, vio un blanco perfecto, una oportunidad de oro para convertir su frustración en un espectáculo de poder y reafirmar su autoridad. Con una decisión helada, caminó directamente hacia Ana. La multitud de trabajadores y ejecutivos se apartó a su paso como si fuera una fuerza de la naturaleza, creando un pasillo de respeto y temor. Se detuvo frente a ella, su imponente figura proyectando una sombra que la cubrió por completo. La miró de arriba abajo, su vista deteniéndose con desdén en las botas raídas y el overol holgado, antes de fijarse en el viejo Kenworth. Su voz, cuando habló, no fue un grito como la del supervisor, sino un murmullo cortante, cargado de un desprecio aristocrático que era mucho más cruel. «¿Y tú crees?», dijo, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos, «que esta reliquia de museo, esta pila de óxido y humo, va a lograr lo que la cúspide de la ingeniería moderna no ha podido? Esto no es un desfile de antigüedades, muchacha. Esto es una acería de verdad,
Cada palabra era un golpe, diseñado para empequeñecerla, para borrarla del paisaje, pero humillarla en privado no era suficiente para el ego herido de Garza. Necesitaba una audiencia. Se giró bruscamente, ignorando a Ana como si ya no existiera, y alzó la voz para dirigirse a sus invitados, que observaban la escena a una distancia prudente. «Atención todos, y por favor, acérquense», bramó con una falsa jovialidad que sonaba a amenaza. «Olviden los problemas técnicos, les tengo un entretenimiento mucho mejor. Vengan a ver el chiste del día en vivo y en directo». Con un gesto amplio de su mano enjollada, señaló a Ana y a su camión. «Esta muchachita, con su vehículo de la prehistoria, cree que puede enseñarnos a todos cómo se hace el trabajo. Un espectáculo digno de verse, ¿no creen?». Estaba transformando deliberadamente la situación en un circo, y ella era la payasa principal, el objeto de la burla colectiva. Sus invitados, un séquito de hombres y mujeres de negocios igualmente vestidos con ropa cara y rostros que reflejaban una vida de privilegios, obedecieron al instante. Se acercaron, formando un semicírculo alrededor de Ana, atrapándola en un corral de miradas condescendientes. Las sonrisas socarronas florecieron en sus rostros, se escucharon risitas ahogadas, cuchicheos crueles que llegaban a los oídos de Ana como el zumbido de avispas. «Pobrecita, no sabe dónde se ha metido», susurró una mujer con un collar de perlas. «Ricardo siempre sabe cómo montar un buen show», comentó un hombre, ajustándose la corbata de seda. No veían a una persona, veían a una categoría social inferior, un objeto de diversión que reafirmaba su propia posición en el mundo. La atmósfera, ya tensa, se cargó con la electricidad estática de la crueldad de clase, convirtiendo el patio industrial en un coliseo romano donde el pulgar del emperador ya apuntaba hacia abajo. Don Ricardo Garza se deleitó con la atención, inflando el pecho. Se convirtió en un maestro de ceremonias de la humillación, construyendo su narrativa para maximizar el impacto. «Miren bien», continuó, señalando alternativamente a los camiones modernos y luego al Kenworth de Ana. Millones de pesos en tecnología alemana y estadounidense, sistemas de tracción controlados por computadora, motores eléctricos con un torque instantáneo que avergonzaría a un tren. 20 de los mejores ingenieros del país han revisado los datos. ¿Y el resultado? Fracaso. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de esa palabra se asentara. «Y ahora ella», dijo, su voz goteando un veneno dulce. «Ella, salida de la nada, con un motor que funciona a base de carbón y sueños rotos, pretende darnos una lección. Es casi poético en su estupidez». La multitud rió abiertamente esta vez, una oleada de sonido que rompió el corazón de Ana. Cientos de ojos estaban clavados en ella. El calor que emanaba de sus miradas era más intenso que el del sol de Monterrey, un calor que quemaba la piel y el alma. Se sentía expuesta, diseccionada, juzgada no solo por su capacidad, sino por su mera existencia. Por un instante, el impulso de huir fue abrumador. Quería correr hacia su camión, arrancar el motor y desaparecer de ese lugar, de ese país, si era necesario. Pero entonces, una imagen se formó en su mente, nítida y dolorosa. El rostro de su padre, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, con la mirada perdida en un horizonte que ya no podía conquistar. Vio la pila de facturas médicas sobre la mesa de la cocina, cada sobre una sentencia de deuda. Sintió el frío del miedo a perder la casa, el último bastión de su familia. Apretó los puños dentro de los bolsillos de su overol, sus uñas rotas clavándose en las palmas de sus manos. Esto ya no era sobre orgullo, era una guerra. Garza, un depredador que huele la sangre, percibió su vacilación. Vio la tormenta en sus ojos y decidió que era el momento de lanzar la red, de cerrar la trampa. Se acercó un paso más, bajando la voz a un tono conspirador, como si estuviera ofreciéndole el trato de su vida. «Pero ¿sabes qué, muchacha? Soy un hombre justo. Me gusta dar oportunidades a la gente ambiciosa». La palabra ambiciosa sonó como un insulto. «Vamos a hacer esto interesante. Vamos a hacer una apuesta, aquí, delante de todos mis socios y amigos». La palabra y apuesta resonó en el patio, silenciando los murmullos.
Todos se inclinaron hacia adelante, sintiendo que el espectáculo estaba a punto de alcanzar su clímax. Garza estaba convirtiendo la humillación en un juego de alto riesgo, y él era el dueño del casino. «Escucha con atención, porque no lo repetiré», dijo Garza, saboreando cada sílaba. «Si esa tu carcacha», pronunció la palabra con un asco evidente, «logra subir esa rampa y mover esa bobina de 80 toneladas hasta la otra nave, te doy 1.000.000 de pesos, en efectivo, ahora mismo». Dejó que la cifra astronómica flotara en el aire caliente. Para Ana, esa cantidad no era solo dinero, era la salvación. Eran las medicinas de su padre por años, la hipoteca pagada, la posibilidad de reparar el tejado, la oportunidad de respirar por primera vez en mucho tiempo. Y como si eso no fuera suficiente, Garza añadió el golpe de gracia. «Y no solo eso, te daré el contrato exclusivo para todo el transporte pesado de mi empresa. Por 5 años, le estaba ofreciendo un futuro, una vida entera, una salida del pozo de la desesperación. Era un sueño imposible, una fantasía deslumbrante colgada frente a ella como un cebo. Luego, su rostro se endureció y la sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de granito. Pero su voz se convirtió en un látigo. «Si fallas, y vas a fallar, la apuesta se invierte». Se inclinó hasta que su cara estuvo a centímetros de la de Ana, su aliento caro, oliendo a café y arrogancia. «Si tus ruedas patinan 1 solo centímetro hacia atrás, si el motor se apaga, si no puedes mover esa carga, me das ese camión, gratis». El silencio en el patio se hizo profundo, casi sagrado. No quería el camión por su valor monetario, que era insignificante para él. Quería tomarle lo único que le quedaba, el legado de su abuelo, el corazón de su sustento. Quería despojarla de su historia, y añadió la condición final, la más cruel de todas. «Y después de entregarme las llaves, desapareces de aquí. No quiero volver a ver tu cara en mi propiedad ni en ninguna carretera de este estado. Te borro del mapa». La brutalidad de la propuesta dejó a la multitud sin aliento. Hubo jadeos ahogados. Algunos de los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. La crueldad de la apuesta era excesiva incluso para sus estándares, pero nadie se atrevió a decir una palabra. Nadie osó desafiar a don Ricardo Garza. El poder del hombre era absoluto. El supervisor, por otro lado, tenía una sonrisa de oreja a oreja, incapaz de ocultar su deleite. Estaba a punto de presenciar la destrucción total de la mocosa que se había atrevido a desafiar la jerarquía. Para él, era la justicia del universo reafirmándose. El drama había alcanzado su punto álgido. Era una ejecución pública disfrazada de apuesta, una batalla de David contra Goliat, donde Goliat había escrito las reglas y era el dueño del estadio. Un silencio pesado y expectante cayó sobre el patio de maniobras. El sol golpeaba el concreto. El zumbido distante de la maquinaria de la acería parecía venir de otro mundo. Todo el universo se había encogido a ese pequeño espacio, a esa confrontación entre la riqueza desmedida y la pobreza desesperada. Cada par de ojos estaba fijo en Ana, esperando su respuesta. Podía negarse, podía dar media vuelta, subirse a su camión y marcharse con la poca dignidad que le quedaba. Sería la opción sensata, la opción segura. Conservaría su camión, su único activo, pero también conservaría sus deudas, su miedo, la certeza de una lenta y dolorosa caída hacia la ruina. O podía aceptar. Podía apostar lo único que tenía contra una posibilidad casi nula de victoria, confiando en un secreto que nadie más conocía. La cámara de la vida hizo un zoom extremo sobre su rostro, capturando la microexpresión de un alma en la balanza. En la mente de Ana, el ruido del mundo exterior se desvaneció. El rostro burlón de Garza, las miradas de la multitud, todo se volvió borroso. En su lugar, vio con una claridad cristalina la página amarillenta del manual de su abuelo. Vio el diagrama del sistema de engranaje de oruga, las flechas que indicaban el flujo de un torque descomunal. Escuchó el eco de las noches en el garaje, el sonido metálico y satisfactorio del clac, de la palanca secreta al ser accionada, un sonido que había practicado hasta que se convirtió en parte de ella. Esto no era un juego de azar. Ellos apostaban con dinero y poder, basándose en lo que veían. Ella apostaba con conocimiento.
basándose en lo que sabía y ellos ignoraban. Era una asimetría de información que le daba una ventaja invisible pero decisiva. La imagen de su padre le dio la fuerza, pero la memoria de su abuelo le dio la confianza. No era un salto de fe, era un paso calculado. Levantó la barbilla, un movimiento casi imperceptible pero cargado de una nueva y fría determinación. Sus ojos, que momentos antes reflejaban una tormenta de dudas, ahora eran 2 trozos de acero, enfocados y letales. Miró directamente a los ojos de don Ricardo Garza, sin parpadear. La multitud contuvo la respiración, esperando un torrente de lágrimas o una súplica. En cambio, su voz sonó en el silencio, no fuerte, pero tan clara y firme que cortó el aire como un diamante. Acepto, una sola palabra. No hubo vacilación, no hubo temblor, no hubo rastro de miedo. No fue la respuesta de una víctima acorralada aceptando su destino. Fue la declaración de una competidora entrando en la arena, lista para la batalla. El repentino cambio en su comportamiento, la transición de la vulnerabilidad a una confianza de hierro, desconcertó a todos los presentes. Don Ricardo Garza fue sorprendido por un instante. Esperaba lágrimas, no acero. Por una fracción de segundo, una extraña sensación de inquietud lo recorrió, pero la aplastó de inmediato con la fuerza de su propia arrogancia. ¿Qué podía hacer una niña? La confianza de ella era la ignorancia de la juventud, nada más. Una carcajada estruendosa brotó de su pecho, un sonido triunfante que resonó en todo el patio. «La niña tiene agallas, me gusta eso», gritó, volviéndose hacia la multitud para hacerlos partícipes de su victoria anticipada. «Muy bien, entonces que comience el espectáculo. No nos hagas esperar». Se apartó con un gesto teatral, abriendo el camino hacia la rampa y la monstruosa bobina de acero. Era un director presentando el acto final de su obra, convencido de que el trágico desenlace ya estaba escrito. El escenario estaba listo, la humillación estaba sellada, y la venganza, silenciosa e invisible, esperaba su señal. Ana no les dedicó ni una mirada. Ignoró la pared de desprecio y la sonrisa triunfante de Garza como si fueran elementos irrelevantes del paisaje, tan insignificantes como el polvo que se levantaba a sus pies. Caminó hacia el viejo Kenworth con una calma que era en sí misma un acto de desafío. Cada paso era deliberado, rítmico. El sonido de sus botas raídas sobre el concreto era el único latido en un mundo que había contenido la respiración. No había prisa en sus movimientos, ni la tensión de alguien que se enfrenta a lo imposible. Parecía más bien una sacerdotisa acercándose a un altar sagrado, un santuario de acero y diésel que solo ella comprendía. Su serenidad era desconcertante, una nota discordante en la sinfonía de arrogancia y burla que la rodeaba. Para la multitud, su calma no era confianza, era la extraña paz de quien ya ha aceptado la derrota, sin saber que en realidad era la concentración absoluta de una maestra, a punto de ejecutar su obra maestra, un plan forjado en noches de estudio y desesperación. Subió a la cabina con la agilidad que da la costumbre. El interior del abuelo no era una simple cabina de camión, era su fortaleza, su refugio. El aire olía a una mezcla familiar de vinilo gastado, café de termo y el tenue pero persistente aroma del aceite de motor, un perfume que calmaba sus nervios. El asiento del conductor, hundido y moldeado a la forma de su cuerpo y al de generaciones pasadas, la recibió como un abrazo. Sus manos se movieron sobre el tablero con una familiaridad ciega, sus dedos rozando los medidores y los interruptores, cada uno con una historia, cada uno una pieza del complejo organismo que ella conocía íntimamente. A diferencia de los conductores de los camiones modernos que interactuaban con pantallas táctiles y sistemas computarizados, Ana estaba en comunión directa con la máquina. Sentía sus vibraciones a través del volante, escuchaba sus susurros en el crujido del chasis. Este no era un vehículo, era una extensión de su propia voluntad, un arma que solo ella sabía cómo empuñar. Giró la llave. El motor Cummins de 14 litros despertó con un estallido gutural, tosiendo una densa nube de humo negro que oscureció el cielo por un instante. El rugido no era limpio ni refinado como el de los motores nuevos. Era un sonido áspero, irregular, el gruñido de una bestia vieja y poderosa que se desperezaba. Desde fuera,
El espectáculo parecía confirmar todas las burlas. Las risas contenidas volvieron a surgir, más confiadas ahora. Don Ricardo Garza cruzó los brazos sobre su pecho, una sonrisa condescendiente dibujada en su rostro, como diciendo, ¿lo ven? Es una broma. No entendían que ese rugido imperfecto era música para los oídos de Ana. Ella escuchaba más allá del ruido, diagnosticaba el ritmo de la combustión, la presión del aceite subiendo, la sinfonía de pistones y válvulas que le decían que el corazón de la bestia estaba fuerte y listo. Dejó que el motor se calentara, ignorando la impaciencia del mundo exterior, sincronizándose con su pulso mecánico. Con una precisión que contrastaba con la apariencia tosca del vehículo, Ana maniobró el Kenworth hasta posicionarlo frente a la plataforma de la bobina de acero. El enganche del remolque se realizó con una fluidez experta, sin los titubeos ni los intentos fallidos que uno esperaría. El clac metálico y sonoro del pasador de seguridad al encajar en su sitio fue un sonido seco y definitivo, una declaración de intenciones. El camión se hundió visiblemente sobre sus ejes traseros cuando las 80 toneladas de peso se transfirieron a su chasis. Un gemido profundo recorrió la estructura de acero del viejo vehículo, un lamento de metal bajo una tensión casi inconcebible. La multitud observaba, esperando que los neumáticos reventaran o que el chasis se partiera en dos. Pero el abuelo aguantó, su vieja estructura quejándose pero resistiendo, un testimonio de la ingeniería robusta de una época pasada. Ana sintió la carga a través del asiento, convirtiéndose en una con el conjunto camión-remolque. Avanzó lentamente, con una deliberación que crispaba los nervios de los espectadores. El abuelo se arrastró hacia la base de la rampa, sus 10 neumáticos dejando una marca profunda en el polvo del patio. El momento de la verdad había llegado. La rampa se alzaba ante ellos, no muy larga, pero con una pendiente mortalmente empinada y una superficie que brillaba con una capa traicionera de aceite y grasa derramada, el cementerio de las esperanzas de los camiones modernos. El sol se reflejaba en el aceite, haciendo que la pendiente pareciera un tobogán hacia el infierno del fracaso. Ana detuvo el camión justo al inicio de la inclinación, tomando una última y profunda bocanada de aire. En su mente, repasó la secuencia una vez más, no con ansiedad, sino con la metódica concentración de un cirujano a punto de realizar una incisión crítica. El silencio en el patio era ahora total, un vacío cargado de expectación y malicia. Todos estaban listos para el fracaso. Ana pisó el acelerador, el motor rugió con furia y el camión se lanzó contra la rampa. El humo negro se convirtió en un torrente oscuro que manchaba el cielo azul. Por un instante, pareció que lo lograría. El camión avanzó 1 metro, 2, 3, sobre la pendiente. Pero entonces ocurrió lo que todos esperaban. Las ruedas traseras, luchando por encontrar agarre en la superficie resbaladiza, comenzaron a patinar. Un chillido agudo y penetrante llenó el aire mientras el caucho se quemaba contra el concreto aceitado. El camión se detuvo, el motor gritando a pleno pulmón, pero el vehículo inmóvil, perdiendo la batalla contra la física. Una sonrisa de triunfo absoluto se extendió por el rostro de don Ricardo. El supervisor soltó una carcajada ahogada. «¡Se acabó!», gritó alguien entre la multitud. La humillación parecía completa e irreversible. El circo estaba a punto de terminar con la predecible y aplastante derrota de la payasa, pero no se habían dado cuenta de que aquello no era el final, era la preparación. En medio del caos de humo y ruido, dentro de la cabina que vibraba violentamente, Ana era un oasis de calma. Esto era exactamente lo que había previsto. Sus manos y pies se movieron con una velocidad y precisión hipnóticas, una danza perfectamente coreografiada. Con el pie derecho manteniendo el acelerador a un régimen de revoluciones constante, su pie izquierdo pisó el embrague 2 veces en una fracción de segundo, la técnica del doble embrague que los camioneros modernos habían olvidado. Simultáneamente, su mano derecha movió la larga palanca de cambios, no a una marcha inferior, sino a un punto muerto específico entre 2 engranajes, un lugar que según cualquier manual moderno sería un error catastrófico. Su rostro estaba impasible, una máscara de pura concentración. Y entonces, su mano izquierda se deslizó por debajo del tablero,
buscando a tientas una pequeña palanca metálica, fría al tacto, oculta en las sombras. Con un movimiento firme y decidido, tiró de la palanca. No fue un tirón violento, sino un gesto exacto, con la cantidad justa de fuerza. Un sonido profundo, metálico y resonante retumbó desde las entrañas del camión. Un clac, tan potente que fue audible incluso por encima del rugido ensordecedor del motor. Fue el sonido de la genialidad de su abuelo cobrando vida. Fue el sonido de un secreto olvidado siendo despertado. Había accionado la marcha de oruga, el engranaje Crawler. En ese instante, la física del camión se reescribió por completo. El sonido del motor cambió de forma instantánea y dramática. El grito agudo y desesperado se transformó en un gruñido bajo, profundo, casi gutural. Era el sonido de un torque puro, de una fuerza descomunal que se liberaba y se dirigía a las ruedas, un poder que no buscaba velocidad, sino una tracción implacable, animal. El efecto fue inmediato y milagroso. El patinaje de las ruedas cesó al instante. Los neumáticos, ahora impulsados por una fuerza de torsión absurda, parecieron morder el concreto a través de la capa de aceite, encontrando un agarre que antes no existía. Sin el menor esfuerzo aparente, sin un solo deslizamiento, el viejo Kenworth comenzó a moverse de nuevo. No se abalanzó hacia adelante, sino que avanzó con una lentitud majestuosa e inexorable. Como un tractor de orugas escalando una montaña de tierra, el abuelo conquistaba la rampa centímetro a centímetro, la bobina de 80 toneladas a remolque como si fuera un juguete. El humo negro se estabilizó en una columna constante. El motor ya no gritaba, sino que cantaba una canción de poder controlado, un himno grave a la victoria de la inteligencia sobre la fuerza bruta. El camión no estaba luchando contra la rampa, la estaba dominando. El cambio fue tan repentino y tan absoluto que la realidad pareció doblarse. La sonrisa en el rostro de don Ricardo Garza se congeló, se quebró y se desvaneció, siendo reemplazada por una máscara de incredulidad total. Su boca se abrió ligeramente. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora estaban desorbitados, fijos en el camión que ascendía como una aparición imposible. A su alrededor, un silencio atónito y absoluto cayó sobre la multitud. Las risas se ahogaron en las gargantas. Los cuchicheos cesaron. Nadie se movió. Nadie respiró. Los chóferes de los camiones modernos miraban con los ojos como platos, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Sus computadoras y sus sensores no habían podido hacer nada. Y ahora, un sistema mecánico que consideraban obsoleto, accionado por una muchacha a la que habían despreciado, estaba logrando lo imposible. Estaban presenciando un milagro de la ingeniería, un acto de magia mecánica que desafiaba toda su comprensión del mundo. Ana no miró a la multitud. Su atención estaba completamente en su tarea. Condujo el camión hasta la cima de la rampa y cruzó a la plataforma de la nave contigua. Pero no se detuvo ahí. Con una serie de maniobras suaves y precisas, revirtió el enorme remolque y colocó la colosal bobina de acero exactamente en el centro de las marcas amarillas pintadas en el suelo. Una hazaña de precisión milimétrica que habría sido difícil incluso sin la presión de la apuesta. Apagó el motor. El repentino silencio fue aún más ensordecedor que el ruido anterior. En ese vacío solo se oía el tic-tac del metal del motor al enfriarse y el viento caliente del desierto. Por un instante, el tiempo se detuvo. Entonces, un solo operario, un hombre mayor con el rostro curtido por décadas de trabajo, comenzó a aplaudir lentamente. Su aplauso fue seguido por otro, y luego otro, hasta que el silencio se rompió en una explosión, una ovación ensordecedora que sacudió los cimientos de la acería. Los aplausos y los vítores llovían sobre la cabina, una tormenta de validación y asombro. Los trabajadores, los supervisores, incluso los ejecutivos rivales, todos aplaudían con un fervor genuino, liberados de la tensión y cautivados por el espectáculo de pura genialidad que acababan de presenciar. Ana permaneció sentada un momento, con las manos aún en el volante, dejando que el sonido la envolviera. No era la euforia del triunfo lo que sentía, sino una profunda y estremecedora sensación de vindicación.
Las lágrimas que no había derramado durante la humillación ahora brotaban de sus ojos, no de tristeza, sino de alivio catártico. Eran lágrimas por su padre, por su abuelo, por ella misma. Había ganado más que una apuesta, había reclamado su dignidad. El rugido del motor había silenciado para siempre las voces de la duda y el desprecio. Comente respeto si usted cree que Ana merecía esa transformación. Pero don Ricardo Garza no aplaudía. Permanecía inmóvil en medio de la ovación, una estatua de traje italiano en un mar de júbilo obrero. El rugido de la multitud se convirtió en un zumbido distante en sus oídos, un ruido de fondo para el cataclismo que se estaba produciendo en su interior. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban fijos en la figura de Ana mientras descendía lentamente de la cabina, su rostro manchado de hollín y lágrimas. No veía a la muchacha que acababa de humillarlo, veía un fantasma. La imagen de esa joven, pequeña pero indomable, dominando una máquina antigua con un conocimiento que parecía casi sobrenatural, actuó como una llave que abrió una puerta oxidada y olvidada en lo más profundo de su alma, liberando un torrente de dolor y arrepentimiento que lo ahogaba. El Rolex en su muñeca se sentía pesado y frío, un grillete de oro que simbolizaba todo lo que había valorado erróneamente. Su mundo, construido sobre cimientos de arrogancia y poder, se estaba desmoronando bajo sus pies. La imagen de Ana se superpuso con la de su difunta esposa, Elena. La vio con una claridad que le desgarró el pecho. Elena, con su sonrisa brillante y sus manos siempre manchadas de un poco de grasa, porque no podía evitar meterse a arreglar cualquier cosa que no funcionara, desde la tostadora hasta el motor de su viejo auto. Ella, una ingeniera mecánica de corazón, siempre había defendido con una pasión feroz el valor del conocimiento práctico, de la sabiduría que se adquiere con las manos y no solo con los libros. Recordó, con una punzada de vergüenza tan aguda que le cortó la respiración, sus discusiones sobre la pequeña beca que Elena había fundado con su propio dinero antes de enfermar. La Beca Elena Garza para jóvenes talentos técnicos. Él la había ridiculizado, llamándola sus caridad para engrasadores, un gasto inútil y un capricho sentimental. Después de su muerte, una de las primeras cosas que hizo, en un acto de fría y resentida eficiencia, fue cancelar esa beca y redirigir los miserables fondos, como los llamó, a la compra de nuevos monitores para la sala de juntas. En ese instante, frente a la proeza de Ana, comprendió la magnitud de su sacrilegio. La genialidad de esa muchacha no era un insulto a su tecnología, era un sermón. Era la filosofía de Elena hecha carne y hueso, una demostración viviente y aplastante de todo lo que su esposa había intentado enseñarle y que él, en su ceguera soberbia, se había negado a ver. Cada risa que él había provocado, cada palabra de desprecio que había lanzado contra Ana, ahora rebotaba y golpeaba su propia conciencia. Había despreciado el legado de su esposa, había escupido sobre su memoria. La chica del overol gastado no era una extraña. Era la encarnación de todos los jóvenes talentosos a los que les había cerrado la puerta en la cara al cancelar la beca. El éxito de Ana no era una derrota financiera, era una condena moral. El universo, a través de esa joven, le estaba mostrando el rostro de la mujer que había amado y traicionado, y el juicio era inapelable. Su arrogancia no era fuerza, era la armadura vacía que cubría la herida de su propia mediocridad espiritual. El color desapareció de su rostro, dejándolo pálido y demacrado. Un temblor incontrolable comenzó en sus manos. La multitud, dándose cuenta de que el jefe no compartía su alegría, empezó a callar. La ovación se apagó, reemplazada por un silencio denso y expectante. Todos los ojos se volvieron hacia don Ricardo. Ya no era el emperador en su coliseo, parecía un hombre perdido, un náufrago en la orilla de su propia ruina emocional. Dio un paso, luego otro, moviéndose hacia Ana con la lentitud de un hombre que camina hacia su propia sentencia. El pasillo que la gente le abrió no era de temor, sino de una morbosa e incómoda fascinación. Cada paso resonaba con el eco de sus palabras crueles. Cada metro recorrido era un viaje a través de años de errores y soberbia. Cuando finalmente llegó frente a Ana,
que lo miraba con una mezcla de recelo y una incipiente compasión, ya no era el magnate poderoso. Era solo un hombre viejo, roto y lleno de un dolor que ya no podía contener. Las lágrimas, calientes y amargas, brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas curtidas sin que él hiciera el menor esfuerzo por ocultarlas. Su cuerpo entero se convulsionó en un sollozo ahogado. Delante de sus empleados, de sus clientes, del mundo entero que lo había temido y admirado, don Ricardo Garza se quebró. Se inclinó profundamente ante Ana, no como un gesto de respeto, sino como un acto de total y absoluta rendición. Usted, su voz salió rota, un susurro ronco cargado de una emoción insoportable. Usted me recordó a ella, a mi Elena. Levantó la vista, y sus ojos suplicantes se encontraron con los de Ana. Ella creía en gente como usted, en el talento que no necesita trajes caros, y yo me burlé de ella. Me burlé de todo lo que ella representaba. La confesión salió de él como un veneno que por fin encontraba una salida. Perdone mi arrogancia. No me perdone. Lo que hice fue imperdonable. Usted es una genio, y yo fui demasiado ciego y estúpido para verlo. El silencio que siguió a su confesión fue profundo y sagrado. Nadie se atrevió a moverse ni a respirar. La imagen del hombre más poderoso de la región, llorando y pidiendo perdón a la muchacha a la que había intentado destruir, era tan impactante que parecía irreal. El supervisor miró al suelo, sintiendo una oleada de vergüenza ajena y propia. Los clientes de traje caro se removieron incómodos, sus sonrisas de burla ahora congeladas en muecas de consternación. Habían venido a ver un circo y terminaron siendo testigos de una confesión de alma. Ana, por su parte, se quedó sin palabras. El odio y la rabia que había sentido se disiparon, reemplazados por una extraña y abrumadora oleada de empatía. En las lágrimas de ese hombre no vio al tirano que la había humillado, sino a un esposo en duelo que lamentaba un error que lo había atormentado durante años. Su victoria había dejado de ser una simple venganza. Se había convertido, sin que ella lo buscara, en un catalizador para la redención de un hombre perdido, probando que la verdadera fuerza no solo derrota, sino que también tiene el poder de sanar. 10 meses después, el aire ya no olía a polvo y frustración, sino a pintura fresca y esperanza. Donde antes había un patio de maniobras sucio y caótico, ahora se alzaba un edificio moderno de cristal y acero pulido, un faro de conocimiento en medio del paisaje industrial de Monterrey. Grandes letras cromadas adornaban la fachada, brillando bajo el mismo sol que una vez había sido testigo de la humillación. Escuela de Mecánica Aplicada Elena Garza. No era una fábrica ni una oficina, era un santuario, un lugar construido no sobre cimientos de concreto, sino sobre los pilares de la redención, el respeto y el reconocimiento de que el verdadero motor del progreso no es el dinero, sino el ingenio humano. La inauguración había congregado a una multitud aún mayor que la de aquel fatídico día. Pero esta vez, las miradas no eran de burla, sino de profunda admiración y asombro ante la transformación que se había obrado. En la primera fila, con una sonrisa que iluminaba su rostro entero, estaba el padre de Ana. El $1.000.000 no solo había saldado la hipoteca y las deudas médicas, había comprado algo mucho más valioso, la mejor atención posible. Sentado en una silla de ruedas eléctrica de última generación, con una prótesis de alta tecnología discretamente oculta bajo un pantalón nuevo, parecía 10 años más joven. Ya no era una sombra de sí mismo. El brillo de la dignidad había vuelto a sus ojos. Observaba a su hija en el podio, y las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran de dolor ni de impotencia, sino de un orgullo tan inmenso que apenas cabía en su pecho. Él, que se había sentido una carga, ahora era el invitado de honor en el triunfo de su hija, el testimonio viviente del propósito que había impulsado su increíble hazaña. Su presencia era el primer y más importante trofeo de la victoria de Ana. Ana se encontraba de pie detrás de un elegante podio de madera, dirigiéndose a la multitud. Ya no llevaba el overol gastado de su padre. Vestía un impecable uniforme de directora técnica, una chaqueta azul marino con su nombre y el logo de la escuela bordados en hilo dorado sobre el corazón.
Su cabello ya no estaba recogido en una cola de caballo apresurada, sino en un peinado profesional que enmarcaba un rostro sereno y seguro. La muchacha esbelta y subestimada se había convertido en una mujer líder, una figura de autoridad. Sin embargo, en su mirada no había ni un rastro de la arrogancia que había derrotado. Conservaba la misma humildad en sus ojos, pero ahora estaba templada con la firmeza del acero. La calma de quien ha encontrado su lugar en el mundo no por casualidad, sino por derecho propio, forjado a través del conocimiento y la perseverancia. Su ascensión no fue un simple regalo. Tras la apuesta, con el contrato de 5 años y el $1.000.000 en sus manos, Ana demostró que su genialidad no se limitaba a la mecánica. En la reunión para formalizar el acuerdo, ante un don Ricardo arrepentido, ella no se limitó a firmar. Con una audacia tranquila, expuso una contraoferta. No quería solo el dinero, quería una oportunidad para cambiar el sistema que la había despreciado. Propuso la idea de la escuela, un lugar para que otros jóvenes como ella, llenos de talento pero sin recursos, pudieran tener la oportunidad que a ella casi se le niega. Usó el nombre de Elena, no como una herramienta de manipulación, sino como un puente, un recordatorio del verdadero legado que don Ricardo debía honrar. Su visión no era de enriquecimiento personal, sino de multiplicación de oportunidades. Don Ricardo Garza, transformado por la epifanía de aquel día, aceptó la propuesta no como una obligación, sino como una bendición. Vio en la idea de Ana la oportunidad de dar un propósito real a su dolor y de honrar verdaderamente la memoria de su esposa de una manera que su dinero por sí solo nunca podría lograr. Fue más allá de lo que Ana pidió. Vendió una parte significativa de sus acciones en la acería, un sacrificio financiero real para crear una fundación multimillonaria que garantizaría la perpetuidad y gratuidad de la escuela. Renunció a su puesto como director general de la empresa, delegando las operaciones del día a día para dedicarse en cuerpo y alma a su nuevo proyecto. En la construcción de esa escuela, don Ricardo no estaba lavando su culpa, estaba reconstruyendo su propia alma, ladrillo a ladrillo. La Escuela de Mecánica Aplicada Elena Garza se convirtió rápidamente en una institución de excelencia, un referente en todo el país. Su filosofía era radical. La admisión no se basaba en las calificaciones académicas ni en la capacidad de pago, sino en una prueba de aptitud práctica e ingenio. Los talleres, equipados con la última tecnología y también con motores antiguos para enseñar los fundamentos, se llenaron de jóvenes de barrios humildes, de rancherías lejanas, de todos los lugares de donde el talento suele brotar sin ser visto. Y en el centro del taller principal, sobre una plataforma elevada y bajo una luz cenital, como una obra de arte en un museo, descansaba el abuelo, el viejo Kenworth W900 naranja, perfectamente restaurado. Ya no era una herramienta de trabajo, sino un monumento rodante, el símbolo sagrado de la escuela y la primera lección para cada nuevo estudiante. El conocimiento es más poderoso que el acero. En su discurso inaugural, la voz de Ana resonó con claridad y emoción. Nos enseñan que el valor se mide en pesos, en títulos, en apariencias, dijo, su mirada recorriendo los rostros atentos de la multitud. Pero el verdadero valor reside en lo que sabemos, en lo que podemos crear con nuestras manos y nuestras mentes. Esta escuela no es solo para aprender a arreglar motores, es para aprender a no dejar que nadie te diga que una carga es demasiado pesada para ti. Su mirada se posó en su padre, luego en don Ricardo, sentado a su lado. Honramos el legado de aquellos que nos precedieron, como mi abuelo, que me enseñó a través de sus viejos manuales, y como Elena Garza, cuyo espíritu de ingenio y generosidad es la verdadera piedra angular de este lugar. Hoy, no inauguramos un edificio, abrimos una puerta que nunca más se cerrará. 2 años y medio después de la inauguración, la escuela es un hervidero de actividad. En uno de los talleres más avanzados, Ana, ahora con 28 años, y reconocida como una de las mentes más brillantes de la ingeniería de transporte en México, explica el complejo funcionamiento de un diferencial de doble reducción a un grupo de estudiantes de nivel avanzado. Lo hace con la misma pasión y claridad que usaba para traducir los manuales en la cocina de su casa.
Su método de enseñanza es práctico, visceral. Los estudiantes no solo leen diagramas, sino que sienten el peso de los engranajes, huelen el aceite de la transmisión y escuchan la música de una maquinaria bien calibrada. Ha creado un ecosistema de aprendizaje donde la curiosidad es la única matrícula requerida y el talento es la única moneda de valor. Su leyenda ya no es la de una muchacha que ganó una apuesta, sino la de la maestra que está forjando a toda una nueva generación de genios. Entre los estudiantes hay una figura que destaca no por su juventud, sino por su edad. Es un hombre de más de 60 años, vestido con el mismo overol azul que usan todos los demás alumnos, con las manos manchadas de grasa y el cabello gris cubierto por una gorra. Escucha con una concentración reverencial, tomando notas en una libreta con una caligrafía cuidadosa. Es don Ricardo Garza. Ha encontrado su redención no solo en la filantropía, sino en la humildad del aprendizaje. Se matriculó como un alumno más desde el primer día, insistiendo en no recibir ningún trato especial. Su presencia constante en las aulas es la prueba más poderosa de la transformación que Ana inspiró. Para él, cada lección de mecánica es una lección de vida, una forma de conectar con el espíritu de su esposa y de expiar su arrogancia pasada. En esa clase en particular, Ana utiliza un modelo a escala, una réplica exacta y funcional del sistema de transmisión del Kenworth Boviro 900. Con paciencia, demuestra la secuencia del doble embrague y el accionamiento de la marcha de oruga. El secreto no está en la fuerza, explica a sus alumnos, mientras el mecanismo se mueve lentamente, multiplicando el par. Está en entender el sistema, en conocer el secreto que se esconde a plena vista. Mientras habla, su mirada se cruza con la de don Ricardo. En los ojos del anciano magnate no hay más que gratitud y un profundo respeto. Él asiente lentamente, comprendiendo finalmente que la lección más importante de su vida no la aprendió en una sala de juntas, sino de una joven a la que una vez despreció y que ahora era, sin ninguna duda, su maestra en todos los sentidos de la palabra. El ciclo de la justicia no solo se había cerrado, se había convertido en un círculo virtuoso de enseñanza y redención. La historia de Ana y el abuelo se convirtió en una leyenda moderna, contada en talleres, gasolineras y escuelas de todo el continente. Pero su verdadero legado no era esa historia, sino los cientos de graduados que salían de la escuela Elena Garza cada año, jóvenes brillantes y empoderados que estaban cambiando la faz de la industria. Crearon cooperativas, fundaron sus propios talleres innovadores, registraron patentes y, lo más importante, perpetuaron la filosofía de Ana: siempre dar una oportunidad a quien es subestimado y siempre valorar el conocimiento por encima del prejuicio. Ana no solo había ganado un contrato de transporte, se había convertido en la arquitecta de un nuevo paradigma, una fuerza que demostraba que invertir en el potencial humano era el negocio más rentable y transformador de todos. Y así, en aquel patio polvoriento, no solo se movió una bobina de acero de 80 toneladas, se movieron los cimientos de un mundo construido sobre la arrogancia y el prejuicio de clase. Aquel día, el rugido de un viejo motor enseñó una lección eterna. El talento verdadero no tiene género, ni clase social, ni se viste con trajes caros. Puede estar oculto bajo un overol gastado, en las manos callosas de una joven o en las páginas de un viejo manual. Y aunque el mundo intente silenciarlo, despreciarlo o enterrarlo, el conocimiento, la determinación y la justicia siempre, siempre encuentran el camino para rugir más fuerte, transformando la humillación en gloria y forjando, a partir de la injusticia, una leyenda para la eternidad.